Bienvenido todo a la serie educativa de la Americana de Medicina de Emergencia. Yo voy a ser el moderador y me llamo Leo Alonso y tengo el honor de presentar al doctor Camilo Gutiérrez. Él es director del programa de salud global del Hospital Nacional de Niños en Washington, D.C. También es profesor de pediatría y de medicina de emergencia en la Escuela de Medicina de George Washington University. Es jefe de la Junta de la Sección de Medicina de Emergencia de ACEP, la Academia de Medicina de Emergencia de los Estados Unidos, y fundador de la Sociedad Latinoamericana de Emergencia de Pediatras. Su interés es el avance y el desarrollo de la capacitación a nivel global de emergencias pediátricas. Bueno, con mucho gusto le doy el micrófono al doctor Gutiérrez. Ok, doctor Alonso, muchísimas gracias. Gracias por tenerme. Gracias a la Academia Americana de Medicina de Emergencias y a todos ustedes por conectarse en la noche de hoy. El tema que vamos a discutir hoy es un tema que es uno de mis temas más apasionados que he trabajado por mucho tiempo, y es la evaluación y manejo inicial del trauma pediátrico. Okay. Entonces yo, como dice el doctor Alonso, estoy en Washington, D.C., trabajo en Children's National Center Hospital, que es un hospital de niños, uno de los más grandes de Estados Unidos. Entonces, obviamente, algunos de mis diapositivas van a reflejar lo que podemos hacer acá. Entonces, idealmente, hay que entender qué recursos tienen en sus lugares de trabajo para adaptar esta charla. No tengo ningún conflicto de interés que declarar. Y vamos a hablar en esta charla hechos basados en evidencia de cómo se aborda el trauma en pediatría. Vamos a hablar de algunas controversias y avances del trauma pediátrico y vamos a hablar un poco de estos temas: inmunización, laboratorios, imágenes diagnósticas y manejo del trauma. Si tienen preguntas, las pueden poner en el chat. El doctor Alonso lo va a estar monitoreando y al final de la charla vamos a responderlas y hablar. Ok, entonces, la epidemiología del trauma en pediatría, ustedes la ven acá en esta diapositiva, ven que hay un pico en el primer año de vida, ¿cierto? Y después disminuye durante la niñez temprana y aumenta de nuevo en la adolescencia. Eso lo vemos en todos lados. Vemos también que hay variaciones de las causas de muerte dependiendo de si son lugares urbanos o rurales. Okay, y esto lo vemos también en los países de Latinoamérica, las diferencias que vemos entre las ciudades y en lugares rurales. Y acá pueden ver la diferencia entre accidentes vehiculares. Desafortunadamente en este país, como ustedes saben, tenemos un número importante de problemas con armas de fuego. Y vemos ahogamientos en niños más pequeños también. Ese es un estudio. Hay algunos datos de Latinoamérica, no son muchos y no es fácil encontrar datos exactos en la región, pero es un estudio publicado en el 2014, perdón, en México, donde menciona unas tasas de mortalidad por trauma en nuestros países, y pueden ver la comparación entre varios de ellos. ¿Por qué el trauma de pediatría es importante? Ustedes que manejan emergencias están acostumbrados a ver esos pacientes. Un tercio de las visitas de emergencias en Estados Unidos son por niños y adolescentes. Okay. El 13 al 15% de los pacientes son niños y su agudeza usualmente mayor que en adultos. Y no solamente eso, obviamente hay menos confort en manejar niños. Y vemos que la mayoría de los niños se presentan con trauma por transporte prehospitalario, especialmente en regiones donde tenemos ese transporte adecuado. Tenemos algunas publicaciones que nos ayudan a identificar los tipos de trauma que vemos. Este es en Colombia, por ejemplo, en la Fundación Valle del Lille, y ven que compara el trauma penetrante y trauma contuso en pacientes pediátricos. Entonces, hay alguna información que se puede encontrar que nos da un poco la epidemiología de lo que pasa en nuestra región, pero es importante continuar manteniendo redes de trauma para poder obtener esa información más adecuada. Entonces, ¿cómo se maneja el trauma diferente en pediatría? Ustedes como emergentólogos están acostumbrados a ver esto, y cuando ven un paciente adulto con algo, estamos muy cómodos, ¿cierto? Estamos acostumbrados a eso. Pero cuando ven un niño con algo como esto,
es un poco más estresante, ¿cierto? Y la gente no es acostumbrada a hacerlo, nosotros los médicos, las enfermeras, etcétera. Entonces es importante conocer cómo hacer esto de manera adecuada. Mencionábamos tradicionalmente que hay una distribución trimodal del trauma, pero sabemos que ha cambiado un poco, ¿ok? Sabemos que hay una etapa inicial, que es una muerte casi inmediata, usualmente por trauma craneoencefálico severo, más raro en niños, trauma vascular aórtico severo, y vemos que con la evaluación, la evolución del manejo de trauma, estos 3 picos han cambiado un poco y la gráfica se ve un poco más como esta, ¿ok? Igual, entonces no es necesariamente la primera hora de oro, como llamábamos el golden hour, pero ya vemos que ya son las primeras horas en las que lo que hacemos nosotros en emergencias van a dictar la diferencia de este paciente. ¿Okay? Y voy a citar durante esta charla partes de la TLS de la última edición, que es el 2018, la edición número 10. Entonces, como ustedes saben, la evaluación de trauma se hace sistemática. Es una evaluación primaria, sigue una evaluación secundaria, y vamos a hablarlo. Y lo que quiero hacer es dividirlo desde el punto de vista anatómico y fisiológico a medida que hablamos del ABCDE. ¿Okay? Entonces, recordemos la vía aérea, respiración, circulación, visibilidad y exposición al control del ambiente. Entonces, la cabeza es diferente en los niños. Recuerden que la cabeza tiene suturas abiertas, el cerebro es más pequeño y el cráneo es más delgado. Recuerden que los niños pequeños tienen un espacio entre el cráneo y el cerebro. Entonces, cuando hay procesos como desarandeo o aceleración, se rompen estos vasos perforantes y hay hemorragias estructurales. A nivel de vía aérea, recuerden ustedes que la vamos a evaluar mediante la patencia, el mantenimiento de la vía aérea, ya sea en trauma facial, en trauma de cuello o en compromiso neurológico severo. Entonces vamos a tener que evaluar esa vía aérea y asegurarnos de que sea patente y se pueda mantener. Recuerden que en niños pequeños el occipucio es más grande, entonces usualmente obstruyen la vía aérea. ¿Okay? Ustedes tienen que poder alinear este axis de la nariz y el mentón, ¿ok? Y ven cómo se abre el espacio del cuello, ¿ok? Entonces pueden usar almohadillas debajo de los hombros para elevar los hombros y hacer que esta línea sea adecuada. En niños mayores pueden ver esto. Los dos elementos que tienen que ver es la línea horizontal entre la nariz y el mentón, ¿ok? Y una línea recta entre el meato auditivo externo y el esternón. Cuando ustedes tengan esas líneas alineadas y paralelas, es óptima la apertura de la vía aérea para controlarla. ¿Okay? Entonces, tienen que usar un roll debajo de los hombros, algo debajo de la cabeza para alinear esto. Es muy importante. Vemos también que los niños tienen la lengua grande, entonces tiende a obstruirse. Y vemos que únicamente con maniobras como esta, el jaw thrust, que se dice en inglés, podemos ver cómo se abre la vía aérea y ayuda a la ventilación manual de estos pacientes. Ya moviéndonos de la vía aérea a la columna cervical, vean ustedes la diferencia entre una columna cervical de un infante comparada con un adolescente. Vean que los cuerpos son más horizontales. Hay pedazos de la osificación es incompleta y pueden ver cómo esto puede contribuir al deslizamiento de las vértebras en niños pequeños comparado con adolescentes y adultos en los que se ven ya más fracturas. Y también, como los niños tienen una cabeza mayor comparada con el torso, cuando hay movimiento, el fulcrum de la fuerza es más alto que en los adultos o adolescentes. Entonces vemos que en pacientes menores vemos más fracturas cervicales en las primeras 3 vértebras debido a esta diferencia del fulcrum de fuerza, que en pacientes adultos o mayores que vemos más fracturas de C7 y T1, por ejemplo. Entonces empezamos a hablar un poco de controversias. Entonces, ustedes han oído hablar obviamente, del collar cervical y la camilla rígida, ¿cierto? Entonces, esas son preguntas importantes. Tienen un paciente en un collar cervical y camilla rígida, inmoviliza el columna cervical, disminuye la tasa de trauma medular, o por el contrario, aumenta la dificultad del manejo de la vía aérea, causa ultras de presión, cambia el examen físico, aumenta la presión intracraniana,
y compromete la función pulmonar. Entonces, esas son las respuestas. ¿Okay? Entonces, sabemos también que en el paciente pediátrico, el trauma cervical es muy raro, es realmente raro. Menos de 1% tienen un trauma cervical. Sabemos que después de 20 minutos de estar restringidos y de una camilla rígida, hay dolor, hay hipoxia tisular, vemos problemas de vía aérea y tenemos restricción en la apertura bucal y collar cervical. Ustedes me imagino que han tratado de intubar a alguien con collar cervical y es más complicado si lo dejan puesto, ¿cierto? Y sabemos que más de un cuarto de los niños inmovilizados presentan mayores escalas de dolor, lo que hace que tengan más imágenes diagnósticas y más radiación. Hay más admisiones y cuando hay trauma, especialmente penetrante, hay peor pronóstico en estos pacientes. Entonces nos hemos movido de inmunizar todos los niños con collar cervical y camilla rígida a lo que llamamos inmunización cervical selectiva, ¿ok? O restricción de inmunización cervical. Entonces es importante poner un collarín, pero en pacientes selectos y adecuados, no en todos los pacientes. Y eso lo estamos haciendo y ha cambiado en los últimos años. A nivel de tórax, ustedes saben que las costillas son más pliables en los niños, lo que predispone a que los impactos entren y tengan más predisposición a tener problemas como neumotórax y contusiones pulmonares, a diferencia de fracturas costales que lo ven más en adultos. ¿Okay? Recordemos aquí en los lugares donde se puede hacer una función para liberar un neumotórax. En los niños pequeños todavía recomendamos el segundo espacio intercostal con línea media clavicular, pero en niños mayores también se recomienda el tercero, cuarto, quinto espacio con línea mid-axilar. Y es una recomendación también nueva de la TLS, especialmente en países como Estados Unidos, en los que hay más obesidad infantil que en otros lados. El abdomen, recuerden que el abdomen de los niños tiene una musculatura menor, entonces protege menos, y los órganos son comparativamente mayores, el hígado, el vaso, entonces lo predispone a trauma de hígado y trauma esplénico un poco más común que en adultos. Y vamos a hablar también de eso. Y las estructuras óseas de niños son diferentes también. Tienen centros de crecimiento asimétricos, son pliables y pueden tener fracturas que solo se ven en niños, como estas fracturas plásticas. Hay fracturas supracondiles de codo que solo se ven en esqueletos inmaduros y obviamente fracturas epifisiarias como estas de Salter-Harris, que también son únicas en niños. Con respecto a diferencias fisiológicas, ustedes saben que depende de la edad, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y la tensión arterial va a variar. ¿Okay? Esto no es necesario saberlo de memoria, pero sí recordar y pueden ponerlo en sus zonas de emergencias, que cualquier cambio en esos parámetros es importante. ¿Okay? Un niño de pocos meses con una frecuencia cardíaca de 180 que tenga fiebre llorando es completamente normal, pero un adolescente con una frecuencia cardíaca de 180 nunca va a ser normal. ¿Okay? Entonces recordar eso. Con respecto a la ventilación, y ver acá que llevamos en B, en breathing, en respiración, recordemos que los niños tienen la ventilación minuto está dado más que todo por el volumen arterial, pero más que todo por la frecuencia respiratoria. ¿Okay? Así que los niños pueden respirar muy, muy rápido para mantener ese volumen minuto, la ventilación minuto. Y recuerden que la capacidad residual funcional que ven aquí es el espacio de volumen pulmonar que preoxigenamos cuando vamos a intubar a un niño o un adulto. ¿Okay? En los niños esa capacidad residual funcional es mucho menor que en adultos. Entonces ustedes pueden esperar que en un paciente pediátrico, ustedes pueden ver acá el tiempo de apnea en minutos y vean como un adulto completamente preoxigenado tiene más o menos unos 7 o 8 minutos de tiempo de apnea comparado con un niño sano que tiene alrededor de unos 2 o 3 minutos de tiempo de apnea. ¿Okay? Basado en esas diferencias fisiológicas. Y pueden imaginarse un niño que tenga problemas como asma o que tenga un trauma cerrado de tórax, cómo va a cambiar ese tiempo de apnea, y tienen que tener eso presente cuando vayan a hacer el manejo avanzado de la vía aérea en estos pacientes. Recordemos también que los niños vienen obviamente de diferentes tamaños y pesos, y recordar tener los elementos adecuados
para poder ventilar a los niños adecuadamente. ¿Ok? Entonces, si tienen ambos, tener las válvulas de presión para controlar el PIB, o si tienen las bolsas autoinflables, perdón, las bolsas que se inflan de anestesia, también pueden controlar el PIB para evitar el barotrauma que lo vemos. ¿Ok? A nivel del sistema cardiovascular, y ya vamos en la C, recordemos que los niños son muy sensibles a las catecolaminas endógenas y su respuesta hemodinámica a la hipovolemia es diferente que en adultos. Primero, recuerden que en los niños el gasto cardíaco se da por la frecuencia cardíaca. ¿Ok? Los niños pueden montar una frecuencia cardíaca bastante elevada para compensar su gasto cardíaco, a diferencia del adulto que lo hace más con contractibilidad miocárdica. ¿Ok? Pero los niños primero, eh, como les comento, son muy sensibles a las catecolaminas endógenas, van a hacer aumentar la resistencia vascular periférica. ¿Ok? Entonces van a vasoconstruir periféricamente para mantener ese flujo sanguíneo al corazón, riñón y cerebro. Eventualmente, el gasto cardíaco va a bajar y lo último que va a perder un paciente pediátrico es la presión arterial. Un niño puede perder alrededor del 35, casi 40% de su volumen sanguíneo circulante antes de desarrollar hipotensión. Entonces, hipotensión en pediatría es un signo tardío. Si usted tiene un paciente pediátrico en trauma o en shock y esperan a que esté hipotenso para empezar a resucitar, ya estamos bastante atrasados en el proceso. ¿Okay? Entonces, es muy importante recordar eso. Hipotensión es un signo ominoso en trauma pediátrico. Y sabemos las clases, la clasificación del shock hemorrágico. Y como ven ustedes acá, un niño puede tener hasta clase 2 a clase 3 de shock, ¿ok? 30-40% antes de empezar a perder, de bajar la presión arterial, ¿ok? Entonces, la frecuencia cardíaca es muy importante, ¿ok? La tasa respiratoria también. En urgencias es más complicado medir el gasto urinario, pero también el estado mental es importante. Y vamos a hablar un poco de eso también. Y aquí son dos de las fórmulas que usamos para recordar la frecuencia, la presión arterial normal en niños y con hipotensión. ¿Ok? Entonces, en niños mayores de 1 año, es la fórmula que usamos para calcular la mínima tensión arterial normal. Y recordemos el examen físico, vemos el lleno capilar. Entonces, cuando veamos un paciente pediátrico en trauma, vamos a mirar el estado mental, vamos a mirar su lleno capilar, vamos a mirar la frecuencia cardíaca, los pulsos centrales periféricos, y eso va a ser lo más clave para determinar clínicamente su estado. ¿Ok? Entonces, hablemos un poco del control de hemorragia y sangrado masivo. Este es un pacientico pediátrico que teníamos en Ohio, que fue un accidente con una máquina de cortar el pasto. Entonces, si ustedes van a la página del Colegio Americano de Cirugía, que se llama Bleeding Control, ustedes pueden descargar este compendio donde ayudan a especificar cómo hacer el manejo del control. Y en niños usamos torniquetes, ¿ok? Entonces tenemos en mi sala de trauma, tenemos torniquetes para los niños porque es importante también para ellos poder controlar el sangrado masivo de manera temprana, igual que en adultos, ¿ok? A nivel ya de función, discapacidad de función neurológica, es un examen motor y sensitivo básico, ¿ok? No es un examen neuro completo. Y sabemos también que dependiendo de la edad de los niños, esperamos su respuesta fisiológica. Un niño, un paciente, un bebé, sabemos que cuando uno lo consiente se va a calmar, ¿cierto? Sabemos que un niño mayor, la respuesta al estrés va a ser diferente y eso nos va a ayudar a identificar cuando una respuesta de un paciente pediátrico no es la esperada para su edad cognitiva y su edad cronológica. Y usamos la escala de Glasgow modificada para niños, o podemos usar esta escala ABPU. Alerta, responde solo a voz, responde solo a dolor o inconsciente. Y como pueden ver acá, se correlacionan con la escala de Glasgow de manera adecuada. Entonces también es importante recordar esto. Es fácil de hacer, más sencilla que la escala de Glasgow, pero igual pueden tener la escala de Glasgow modificada pegada en la pared y vamos a hablar también de eso más tarde. Muy, muy, muy importante, niños, es la exposición y el control ambiental. Los niños tienen, la piel es mucho más delgada,
tienen menos glicógeno, su capacidad de autorregular la temperatura es mucho menor. Entonces, sus niños van a tener problemas de termorregulación. Usualmente tenemos en nuestra sala de trauma, tenemos calentadores radiantes, tenemos calentadores que empujan aire caliente hacia en la cama para el paciente, porque es importante. Sobre todo en los niños, cuando entre más pequeños sean, más fácil desvestirlos para hacer el examen, pero más fácil van a perder calor. ¿Okay? Y recuerden que esta tríada de la muerte en trauma es importante. Hipotermia va a contribuir a acidosis y acidosis va a contribuir a coagulopatía. Y esto es lo que mata a muchos de nuestros pacientes pediátricos en trauma. Entonces, siempre desvestirlos para hacer el examen completo, pero al mismo tiempo poder mantener la temperatura corporal adecuada en el paciente. Una vez terminemos la evaluación primaria, pasamos a la evaluación secundaria o al secondary survey, que es un examen de pies a cabeza en el que vamos a analizar cada parte de pie a cabeza o de cabeza a pie para mirar que no vayamos a perder ninguna posible traumatismo que tengamos que evaluar. Entonces, de pies a cabeza empezamos y describimos cualquier tipo de trauma, cualquier tipo de hallazgo que pueda afectar a este paciente. Entonces, una vez o durante el proceso de evaluación primaria y secundaria, hablamos de laboratorios. Entonces, ¿cuáles son los laboratorios de gabinete de trauma? Hay laboratorios completos, que sería, por ejemplo, esto que están acá, pero dependiendo del trauma, podemos hacer un gabinete de laboratorios más resumido. En mi hospital usamos un panel de trauma básico y un panel de trauma completo. El panel de trauma básico lo hacemos en niños con traumas que no sean muy severos y únicamente buscamos hemoglobina, hematocrito, función hepática, o sea, pruebas de función hepática, y una orina microscópica para mirar si hay hematuria. Y con base en esto, sabemos qué niveles específicos están acá los valores. Si esos valores están por encima de estos, por ejemplo, las funciones hepáticas, es un paciente que consideraríamos ser una tomografía de abdomen. Igual, si tiene hematuria microscópica mayor de 15 glóbulos rojos, consideramos hacer una tomografía o un ultrasonido renal. Y si tiene un hematocrito por debajo de 30, pensamos en evaluar pérdida de sangre en algún lugar. ¿Ok? Pero obviamente depende de donde ustedes estén, si es posible hacerlo o no. Pero por lo menos esos que ven acá es el laboratorio más comunes de trauma. Hablemos un poco ya de traumas específicos. Entonces hablemos de trauma craneoencefálico. Hay guías basadas en la evidencia para el trauma craneoencefálico y ustedes la conocen. Es el estudio de PICARD, en el que dividen en pacientes por debajo de 2 años y mayores de 2 años y basado en características clínicas como el estado de Glasgow, el estado mental alterado, la presencia de fractura craneana, el lugar de un hematoma temporal occipital, si hay pérdida de conocimiento o el mecanismo de trauma, podemos decidir si hay que hacer una tomografía de ese paciente o no. Y vean ustedes, si el paciente menor de 2 años no tiene ninguna de estas, probablemente no es necesario hacer una tomografía en ese paciente. Y vean que el valor predictivo negativo es casi el 100% de los estudios. ¿Okay? Y también nos da la capacidad, y estos son mayores de 2 años, de poder decidir qué pacientes podemos observar sin necesidad de hacer una tomografía y obviamente de exponer a la radiación ionizante inadecuadamente. Entonces, vean ustedes también, estas guías son las guías de PICARD. Si tienen su cámara de celular, pueden tomar la foto al código de barras y vean que el valor predictivo negativo es muy elevado. Así que si no tienen ninguna de estas, es muy probablemente que no requieran una tomografía. A nivel de la columna cervical, usamos usualmente una combinación de los criterios del Nexus, del estudio de Nexus, que lo ven acá, dolor de cervical en línea media, no hubiesen de intoxicación, un estado mental normal, que no haya un examen neurológico focal y que no haya heridas que distraigan. Y usamos también usualmente el mecanismo y usamos la presencia de dolor a nivel de línea media y la capacidad de rotar el cuello en ambas direcciones. Pero vean ustedes, únicamente en los estudios canadienses el Nexus, muy pocos niños en ellos, pero vean cómo baja el uso de radiografías en estos pacientes.
Pero en pediatría tenemos este estudio también de PCARN, que es el Grupo Grande de Investigación de Estados Unidos, en los que nos dicen esto. Si el paciente pediátrico no tiene estado mental alterado, no tiene un déficit focal, no tiene dolor, niños mayores que se quejen de dolor, no tiene torticolis o que el cuello esté en una posición inadecuada, que no tengan condiciones que predispongan a inestabilidad cervical, que no tengan trauma significativo a torso, abdomen, costado, etcétera, y que no sea un alto riesgo, esos pacientes tienen muy poca posibilidad de tener un trauma cervical importante. Así que si no tienen una de estas, puede que no sea necesario hacer imágenes diagnósticas, pero si tienen alguna de estas, vean ustedes la sensibilidad es mucho más alta para identificar los pacientes que necesitan imágenes diagnósticas. ¿Ok? Entonces, no en todos los pacientes hacemos radiografías de columna cervical, en algunos, dependiendo de estos factores que ven acá ustedes. Hablemos de trauma de tórax. Entonces, primero hablemos un poco del examen físico. El examen físico dependiendo del estado mental, es importante. ¿Ok? Si ustedes tienen dolor abdominal en un paciente con un estado mental normal, es mucho más sensitivo que un examen físico con un paciente con dolor con Glasgow con un estado mental alterado. ¿Ok? Entonces, ustedes pueden ver acá que un paciente con un estado mental normal, Glasgow de 15, sin dolor abdominal, tiene muy bajo o menor riesgo de una tasa de trauma intraabdominal, a diferencia de un paciente con un estado mental alterado. Con respecto a la tomografía corporal total, ¿okay? Que ustedes saben que se hace muy rutinariamente en la medicina de emergencia de adultos, que hacen un pan scan del cuerpo. En ese estudio comparan en pacientes pediátricos hasta 14 años, casi 50,000 niños, y comparan 8,000, casi 9,000 que hacen el TAC corporal total comparado con tomografía selectiva. Y lo que encuentran que no identifican hallazgos que vayan a cambiar la morbimortalidad del paciente. ¿Okay? Entonces, en niños no hacemos rutinariamente tomografías corporales totales, sino hacemos de manera selectiva en pacientes selectos. ¿Okay? Entonces, tratar de recordar eso. Esos estudios hablan del TAC de tórax en pacientes pediátricos, 10 años, pacientes de 18 años, vean casi más de 300,000 niños con una mortalidad de 11%. Y ellos encuentran que el 40%, o sea, 124,000 pacientes, recibieron un TAC de tórax, esos pacientes. Y recuerden que el riesgo estimado de tener un cáncer y la positividad de estos pacientes era 1.8 en 10,000. ¿Ok? Y si recordamos el riesgo estimado de cáncer por tomografía torácica es de 25,000, de 25 en 10,000 y 7.5 en 10,000. O sea que encontraron que hacer TAC torácico para evaluar trauma aórtico en niños tiene más riesgo, lo ven acá, 13 veces más en niñas y 7 veces más en niños, de generar un cáncer secundario que una probabilidad de identificar lesiones aórticas en niños. ¿Ok? Entonces, un trauma de tórax contuso con una radiografía negativa y un examen físico negativo en un paciente pediátrico casi que descarta por completo un trauma vascular torácico en pediatría. ¿Okay? Entonces, no hacemos muchas tomografías de tórax en pacientes pediátricos. Ya a nivel de abdominal, también vemos que si el paciente no tiene trauma de abdominal, no tiene dolor abdominal, ya sea signo o síntoma, no hay trauma torácico, no tiene sonidos respiratorios disminuidos, no hay vómito y tiene un estado mental normal, vean ustedes que la sensibilidad y el valor predictivo negativo son muy elevados para evitar una tomografía abdominal en esos pacientes. ¿Okay? Y sabemos que si hacen el TAC en un paciente y es negativo, el trauma abdominal es extremadamente raro, excepto en un caso que vamos a discutir. ¿Okay? Y también recordemos que el manejo del trauma de vísceras sólidas en pacientes pediátricos es diferente en adultos. Es mucho más raro que un paciente pediátrico con la laceración hepática, la laceración renal o la laceración esplénica vaya directamente a sala de cirugía. Muchas veces se maneja de manera expectante, con exámenes seriados y no necesariamente en un paciente pediátrico hemodinámicamente estable que identificamos una laceración hepática o renal, vayan directamente a cirugía como se hace en adultos.
Hablemos un poco de ultrasonido y de FAST. En niños también hacemos FAST y vamos a hablar de la evidencia para eso. La mayoría, si van a encontrar líquido libre en cavidad abdominal, va a ser la mayoría de la pelvis, seguido del hipocondrio derecho y el hipocondrio izquierdo. Pero por fuera de la pelvis, donde van a encontrar más posibilidad de líquido libre, es en el borde inferior del lobo izquierdopático. Entonces tienen que asegurarse de poder ver la punta del hígado, porque aquí es donde van a encontrar líquido libre más comúnmente después de la pelvis en niños. Y también usamos el FAST extendido o eFAST para evaluar la cavidad torácica y buscar o descartar neumotórax, como sería el que vemos en la gráfica de abajo. Entonces, ustedes pueden ver en estos estudios la gran diferencia entre especificidad y sensibilidad del FAST en pacientes pediátricos. Sabemos que actualmente el FAST pediátrico tiene baja sensibilidad para trauma abdominal y muy pocas veces impacta el manejo de trauma abdominal. Y aún no disminuye significativamente el uso de TAC abdominal en nuestros niños. Sin embargo, lo usamos, lo usamos selectivamente y esa es una solución o una opción de hacerlo. Si tienen un paciente estable con un FAST negativo, es un que lo pueden observar o hacer FAST seriados, especialmente si los laboratorios están normales. ¿Okay? Si es un paciente estable con un FAST positivo, pueden decidir, hacer la tomografía para identificar el tipo de trauma o hacer FAST seriados en un paciente estable. Recordando que los niños, como mencionábamos, más raramente van a salas de cirugía. Y el paciente inestable nos puede ayudar a hacer una tomografía o una cirugía o si están inestables, dependiendo del tipo de trauma, nos puede ayudar a decidir si hay que parar en la sala de tomografía o ir directo a cirugía o a radiología para embolizar. Y sabemos que un FAST negativo con un examen normal y un estado mental normal, depende del mecanismo, disminuye el uso de tomografía en más del 50%. ¿Okay? Entonces, hay algunas maneras de hacer el FAST que funcione en pacientes pediátricos en trauma. La excepción que hablábamos de la tomografía es cuando tenemos el síndrome de cinturón de seguridad, que es la equimosis, el hematoma en la pared abdominal secundario a accidente. Cuando los niños no están en los asientos de niños, en los booster seats, se comprime el contenido abdominal contra la columna torácica y lumbar. Y vean ustedes que el trauma abdominal es casi 3 veces más común con esto. Trauma intestinal 1.8, trauma pancreático elevado y trauma espinal también casi 50%. Entonces ustedes ven un paciente con esto en su abdomen, esta equimosis, piensen en trauma intraabdominal y en trauma espinal. Lo que vemos no es trauma de vísceras sólidas como hígado o vaso. Vemos laceraciones mesentéricas como estas. Vemos trauma intestinal, ¿ok? Y vemos las fracturas de chance, que son estas, ¿ok? Entonces, si ustedes tienen un hematoma abdominal como este y tienen un TAC normal, el TAC normal no descarta la posibilidad de trauma abdominal, ¿ok? Porque en un TAC no van a identificar laceraciones mesentéricas, ¿ok? O las laceraciones intestinales. Eso se va a presentar con dolor persistente, con elevación persistente del lactato y de lipasa, por ejemplo. Entonces son pacientes que tienen que tener exámenes seriados para decidir si hay que hacer algo más con esos pacientes. ¿Ok? Con respecto a derivaciones, muchos de ustedes trabajan en lugares en donde tienen que mandar el paciente al centro de trauma más cercano. ¿Okay? Es importante entender que no es necesario realizar todas las imágenes antes de derivar el paciente. ¿Okay? En el 80% de pacientes pediátricos que son transferidos de trauma se repite el TAC, especialmente en lugares en donde no hay como grabar el TAC en un CD, no se puede mandar por internet, entonces se repite, ¿ok? Especialmente el TAC abdominal. Y sabemos que cuando el radiólogo pediatra revisa las imágenes, usualmente hay un 20% de cambio en el reporte radiológico, ¿ok? Entonces muchas veces no es necesario hacer imágenes diagnósticas avanzadas antes de transferir al paciente, sino únicamente estabilizarlo y transferir al centro de trauma pediátrico más cercano. Y ya para terminar en los siguientes minutos, hablemos un poco del manejo de trauma.
Entonces, no podemos hablar de trauma pediátrico sin hablar de la coagulopatía inducida por trauma. Entonces, sabemos que se presenta de dos maneras. La coagulopatía endógena por el trauma a los tejidos, por hipoperfusión, por shock, por la inflamación que se produce por el contacto y activación endotelial. Pero en niños, muy importante, es la coagulopatía iatrogénica que mencionábamos antes. ¿Okay? ¿Y cómo se presenta? Por hemodilución de fluidos, por los fluidos que damos. Y acidosis e hipotermia. ¿Okay? Entonces recordemos esta tríada de acidosis, hipotermia y coagulopatía de trauma, que es responsabilidad nuestra en sala de emergencias. Y ven ustedes cómo la mortalidad y la morbilidad aumenta de manera exponencial cuando el paciente está coagulopático, comparado cuando no hay coagulopatía. ¿Okay? Y se relaciona obviamente también con la severidad del trauma. Y sabemos también que más de la mitad de los niños con trauma ya llegan con inicio de coagulopatía asociada de trauma a los servicios de emergencias, especialmente en trauma craneoencefálico. Pensamos que hay algún tipo de sustancias que se liberan con el trauma craneoencefálico severo que hacen que esos niños tengan mayor riesgo de tener coagulopatía de trauma en esos pacientes. Entonces, hablamos entonces de la rotación contra el manejo de daños en pacientes, lo que llamamos el Damage Control Station, que lo estamos haciendo en niños también. Entonces, ¿en qué consta eso? Control de sangrado, que restablecer perfusión. Como mencionábamos antes, hay que hacer torniquetes, hay que hacer presión en el lugar de sangrado para evitar el sangrado. Recordemos que en adultos hacemos hipotensión permisiva, pero que es un balance entre la hemostasia y la perfusión, ¿cierto? Entonces, si la presión es un poco más alta de lo necesario, puede empujar esos coágulos pequeños y perpetuar la hemorragia. Sin embargo, recuerden que en niños mencionamos que la hipotensión es tardía, ¿ok? Entonces, en niños todavía no hacemos mucho hipotensión permisiva por esta razón. Pero sí estamos yendo a hacer un uso temprano de hemoderivados y factores de coagulación, y especialmente limitamos la resolución excesiva con fluidos. ¿Okay? Entonces, lo que se llama resolución hemostática para limitar la dilución de factores de coagulación. Y, como mencionábamos antes, prevenir y controlar la coagulopatía por trauma con temperatura, manejando la acidosis y así evitando la difusión movimento-orgánica. Entonces, niños, podemos usar exámenes a pie de cama, como la tromboelastografía, que hay de dos tipos, ROTEM o TEG, y evalúan el trombo, qué tan rápido se forma, qué tan fuerte es el trombo y cuánto dura. Y dependiendo del estudio que hacemos, ROTEM o TEG nos va a dar una gráfica que nos va a ayudar a explicar cómo es el proceso de coagulación. Y, por ejemplo, aquí vemos, nos puede ayudar dependiendo de la gráfica y de los tiempos, nos puede ayudar a identificar si hay que dar plasma fresco o cloro precipitado, si podemos dar plaquetas o si podemos dar ácido tranexámico. ¿Okay? Entonces, si es disponible, se hace a pie de cama, nos puede ayudar a manejar la evolución hemodinámica de esos pacientes. Y recordar en niños que el manejo, tratamos de pasar rápidamente de fluidos intravenosos a hemoderivados, ¿ok? Ya sea sangre completa o sea rojos empaquetados, ¿ok? Antes dábamos 60 mililitros por kilo de peso, ahora ya vemos que dependiendo del tipo de trauma, después de 10 ml por kilo, estamos pensando en mover a sangre, y tenemos protocolos de transfusión masiva pediátricos, ¿ok? En los que estamos dando células rojas, plasma fresco y plaquetas en unidades de 1-1-1 para poder así contribuir a minimizar la coagulopatía de trauma y de dar al paciente los factores de coagulación que necesitan para continuar con su hemostasia. Y finalmente, hay literatura que cada día hay un poco más en las que nos ayuda a soportar el uso de ácido tranexámico en niños. Y este último estudio que ven aquí abajo acaban de terminar recolección de información el año pasado, así que nos va a dar más información. Entonces, ácido tranexámico en trauma pediátrico lo usamos. Hay algunos características específicas en pediatría
Recordemos que las primeras 3 horas, especialmente si el paciente va a ser transferido a un centro diferente, etcétera. Hay algunas características específicas para esto, pero lo podemos considerar. Y obviamente no podemos dejar de recordar en los niños la presencia del trauma no accidental o del abuso. ¿Okay? Entonces siempre recordar de la parte de su cabeza de atrás que esos niños que tengan múltiples traumas, como ven en este paciente, recordar el abuso infantil. Entonces, la clave es la preparación, ¿ok? Entonces, ahí pueden encontrar guías de manejo de trauma en pediatría. Ustedes en su institución pueden desarrollar su equipo de trauma y decir quién va a estar presente en la sala de trauma, ¿ok? Nosotros somos emergenciólogos pediatras, entonces estamos ahí en la sala de cirugía. Tienen que tener los elementos adecuados para cuidar a los niños. Y pueden tener ayudas cognitivas. Esos son, por ejemplo, nuestras guías para decir si activamos el equipo de trauma por la transferencia o necesitamos al cirujano de pediatra presente en la sala de trauma. Ustedes pueden ver esta es mi sala de reanimación. Tenemos cosas pequeñas como esta línea negra en el piso que nos ayuda cuando estamos manejando el trauma, no pasar a líneas si tenemos una visión global de lo que está pasando. El círculo, pues está el equipo de trauma manejando al paciente. Tenemos un tablero donde ponemos el peso del paciente y tenemos un libro con medicinas por cada kilo de peso para no tener que estar haciendo cálculos y está todo hecho ahí. En mi hospital podemos tener una capacidad de grabar y de grabar todos los traumas y podemos así hacer reevaluaciones del manejo del trauma y nos ayudan de manera adecuada. Importante tener medidas como estas en los que antes de llegar al trauma pueden presentarse y saber quién es el equipo de trauma. Pueden evaluar que todo lo que necesiten esté conectado y esté presente. ¿Ok? Si necesitan llamar a anestesia, pueden llamar a anestesia. Si necesitan llamar a cirugía, pueden llamar a cirugía, etc. Y muy importante, durante la reanimación, hacer pausas para reevaluar, para hacer un resumen y que todo el mundo esté con un modelo mental igual. ¿Ok? Entonces, importante. Y pueden tener checklists como este que usamos para intubación, para unos de trauma también, en los que pueden guiar antes de intubar a un paciente para que todos estemos en el modelo mental. Y pueden poner, esto lo tenemos en la sala de trauma, tenemos estas guías para recordarse. Tenemos el Glasgow, tenemos las guías por peso, porque esto ayuda a minimizar la carga cognitiva, que nos concentra en el paciente y no estamos pensando en calcular la dosis por kilo de peso de sus pacientes. Entonces, en conclusiones, el trauma en pediatría es una entidad quirúrgica como en adultos, pero los niños son diferentes. ¿Okay? Entonces recordemos lo que hablamos hoy, las diferencias anatómicas y fisiológicas de los niños y cómo manejan el impacto el trauma y la resucitación. Recordar de nuevo, taquicardia es un signo más temprano de shock, hipotensión es un signo muy tardío. ¿Okay? Entonces desarrollen programas de trauma en sus instituciones, entrenen su personal, aseguren que sean los equipos adecuados, preparación, simulación, charlas como estas son importantes. Y recordar que hay guías de manejo basadas en la evidencia, ¿ok? Y prevención y educación es clave, y recordar que el trauma es un manejo de equipo. Entonces, con esto completo mi charla de hoy. Aquí tienen mi correo electrónico si lo necesitan para cualquier pregunta. Voy a parar de compartir pantalla y esperemos que el doctor Alonso pueda iniciar la discusión con preguntas que tengan ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, Camilo. Fue muy interesante su charla. Que yo tenía algunas preguntas. Usted trabaja en un centro primario de trauma. ¿Qué ves como el error más común cuando te trasladan a un paciente de un hospital más pequeño, comunitario? ¿Qué ves que es el error más común que cometen esos médicos, esos emergentólogos en esos sitios con, tú sabes, recursos limitados? Sí, bueno, a veces aún todavía vemos que inmovilizan pacientes innecesariamente por traumas menores. Entonces, cuando llega un paciente inmovilizado después de media hora de estar en una camilla rígida, obviamente el examen físico va a ser diferente. Usualmente se
eso. Acá, obviamente es diferente, estamos en una ciudad, el tiempo de traslado es, son más cortos. Y tenemos las facilidades. Si hacen tomografías, acá es muy fácil grabar el CD y lo subimos al sistema. Entonces es un poquito más fácil que en otros lugares que sea un poco más restrictivo. Vemos todavía que se hacen muchas tomografías inadecuadas, sobre todo cuando los niños se atienden en hospitales de adultos o de emergencias generales. Entonces, esos niños todavía no llegan niños con tomografías, con pan scans, con tomografías totales que nosotros nunca haríamos. Eso es solamente lo más común. También vemos, especialmente niños pequeños, que nos llegan hipotérmicos, porque no los cubren. Obviamente, como decir, entre más pequeñitos, es más fácil vestirlos para hacer el examen, pero se nos olvida volverlos a cubrir y calentar. Entonces, eso también lo vemos frecuentemente. Sí, es verdad. Yo encontré muy interesante su diapositiva cuando habló de el porcentaje de cáncer que puede causar la tomografía, ¿no? Y yo veo que de verdad en nuestra profesión están ordenando demasiado a todo nivel. Me alegro que tocó ese tema. Tenía otra pregunta. ¿Usan la cinta Braslow en trauma o eso nada más para RCP? No, lo usamos en trauma también, nos ayuda a estimar el peso adecuado. También algunos cálculos que pueden hacer, pero sí, la usamos en trauma. ¿Lo usan también? Sí, obviamente tenemos todavía muchos niños que son obesos en este país, entonces a veces no es 100%, pero nos ayuda a calcular. Ya veo, ya veo. Yo trabajé en un centro a nivel secundario de trauma general, ¿no? No era de pediatría. Y me recuerdo que teníamos discusiones que solamente como el 4, 5, 6% de toda la trauma en nuestro centro iba al quirófano. Y en pediatría es igual, ¿verdad? Es un porcentaje muy bajo que va al quirófano. Es un poco menor, claro, porque la mayoría del trauma, del trauma, como mencionaba, las reacciones hepáticas, esplénicas o renales, si el niño está hemodinámicamente estable, usualmente se observa. Quizás en exámenes seriados, FAST o hemoglobina seriadas, y si obviamente hay cambios en los valores o el niño se pone más taquicárdico, en ese caso sí se va a cirugía. También el niño, a veces usamos más tratamientos como embolización selectiva. Entonces, con radiología intervencionista se emboliza el vaso que está sangrando en el hígado o en el vaso para evitar hacer una esplenectomía en un niño pequeño. Entonces, es un poco diferente el manejo de trauma todavía con ese respecto comparado con adultos. Ya veo. Sí, como dicen la gente, los niños no son adultos pequeños, ¿verdad? Son más Sí, complicados. es un poquito diferente. Bueno, gracias. Déjeme ver si alguien puso alguna pregunta. No creo que hubo más. Otra cosa que me fascinó en su estadística eran los países que tenían índice alto de trauma y me sorprendió ver a Puerto Rico tan alto. No sé, ¿sabrá por qué? Pues yo creo que depende de la infraestructura de cada país, ¿cierto? Tenemos en nuestros países tasas muy altas de trauma vehicular, sobre todo en regiones rurales. Entonces, ha habido varias reuniones internacionales como cómo manejar la mortalidad por trauma vehicular a nivel rural. Entonces, depende de eso también. También, obviamente, en nuestros países todavía hay varios lugares que tienen la violencia interpersonal también es diferente y los niños desafortunadamente acaban metidos en la mitad del problema también. Entonces, hay temas comunes en Latinoamérica. Trauma vehicular a nivel rural, por ejemplo. Vemos o también trauma, lo vemos cuando los niños o niños mayores o adolescentes están trabajando ya con maquinaria industrial. También vemos trauma de ese nivel. No podemos dejar de descartar el trauma no accidental o el abuso infantil que obviamente es prevalente en las regiones. Entonces ahí depende de la región y cada país obviamente va a haber variaciones entre las ciudades mayores, las ciudades menores, los pueblitos, etcétera. Pero sí, no hay mucha información. Entonces hay que fortalecer la red de trauma a nivel latinoamericano. Es importante hacer eso. Bueno, le agradezco mucho este tema porque yo sé que la trauma de pediatría en todos nosotros nos pone muy nervioso, ¿verdad? Es algo que no es muy común, gracias a Dios.
pero le agradecemos mucho, ¿no? Esta charla, porque yo creo que va a mejorar la capacitación de todos nosotros. Sí, no, es mi placer y muchas gracias a ustedes por la invitación y a la Academia Americana de Emergencias por la invitación y espero regresar pronto para otra charla de un tema pediátrico que les interese. Bueno, con mucho gusto. Bueno, hasta luego. Gracias a todos y aquí en mi correo está la diapositiva para cualquier pregunta. Bueno, gracias.